Hola. Antes de comenzar con esta historia, me gustaría que le hicieras like a este vídeo y te suscribas para poder subir más contenido como este. Entonces ahí vamos. Novela. Padre, no quiero casarme. Capítulo 171 al 174. ¿Qué? ¿Extenderás la escolta? Cuando Beatrice le preguntó como si estuviera estupefacta, Max asintió. Sí, Víctor, solo no es suficiente. En ese comentario, dijo Víctor, mirando con reproche a Max. Eso es demasiado. Soy una persona talentosa que solo hace el papel de 10 provincias. La frente de Maximilian crujió levemente en la protesta, pero pronto enderezó su rostro y dijo: Tienes bastante talento. ¿Qué? Pero soy al menos más que Mikhail. Cuando salió el nombre de Mikhail, Max torció la boca. Sí, él. Era extraño estos días. Después de convertirse en el capitán de la fuerza de autodefensa, sintió un toque de energía siniestra alrededor de Mikhail. ¿Crees que lo que viste durante el concurso de caza es su habilidad? Mientras Víctor lo miraba sin respuesta, Max continuó. Por eso estoy tratando de conseguir otra escolta. Porque no eres de fiar, Víctor. Las palabras mostraron a Víctor endureciendo su rostro y saliendo pronto de la habitación. Si me necesitas en el futuro, por favor llámame. ¿Qué? Siempre dijiste que estarías ahí para mí cuando te necesitara. Beatrice miró a Max mientras estaba devastada por la escena. ¿Quién está dispuesto a aumentar la escolta? Estoy suficientemente a salvo con Sir Víctor. Max miró a Beatrice con el ceño fruncido y pronto suspiró. Escuche todo. Dicho eso, Beatrice pudo ver que Jubelian le había contado a Max lo que había sucedido antes. Ella sintió un poco de traición. Porque estás preocupado por mí, ¿verdad? Cuando Beatrice suspiró, Max le dio un ligero golpe en el hombro. No sea que le tienes miedo. No te preocupes, seleccionaré al mejor de mis hombres. Beatrice dijo, mirando a Max. ¿De quién tienes miedo? Yo solo. Cuando Beatrice lo miró a los ojos, incapaz de hablar, Max abrió la boca. Te dejaré solo. Tan pronto como Max salió de la habitación, Beatrice saltó a su cama. Quizás sin energía, todo su cuerpo parecía estar cayendo. Sí, Maximilian tiene razón. Sin una escolta, no podría protegerme. Luego suspiró y se miró la mano. Si hubiera sabido que usaría magia. Pronto Beatrice apretó el puño. La primera vez que escuchó una voz no identificada, se horrorizó, pero la información que le dijo era sobre la magia que Beatrice anhelaba. La magia es la encarnación de la fuerza mental. En resumen, la razón por la que no puedes implementar la magia es porque tienes un problema con tu mente. Es una cuestión de mente que ella ni siquiera sabe sobre sí misma, pero cuando lo piensa, al principio le pareció mirada. Quizás sea por mis padres. Cada vez que pensaba en su padre que no estaba interesado en ella y en su madre que estaba tratando de manipularla, Beatrice sentía la necesidad de desaparecer. Pero, lo has estado pasando mal, ¿no? Pero no tienes que intentar ganar la aprobación de alguien. Desde que su salvadora, Jubelian, apareció frente a ella, ya no la han molestado. Porque se sentía cómoda y no sola. Jubelian se sentía cómoda porque es una maga, pero todavía me gusta. Pero Beatrice pronto miró hacia abajo y hundió la cabeza entre las rodillas. ¿Por qué te estoy pidiendo que la evites? Eso es porque la mayoría de la magia será anulada cuando llegue a la mano de esa niña. A diferencia de Jubelian, quien inconscientemente cancela la magia, ella no podría usarla incluso si lo intentara. ¿Por qué no puedo usar magia? Beatrice llamó a su antepasado para ver si podía obtener algún consejo. Ancestro, ¿estás escuchando? Pero no hubo respuesta. Al final, ¿quieres decir que tengo que averiguarlo? En un momento en que Beatrice estaba envuelta en tristeza, había una voz áspera en su oído que escuchó cuando era niña. ¿No eres consciente de que, si cometes un error, interferirá con el futuro de esta madre? Así que lo intentó. Ella no quería ser una niña inútil. Pero ahora ella misma no era diferente de entonces. Oh, eso es deprimente. Fue cuando. Su Alteza Imperial, ¿está usted ahí? Cuando se escuchó la voz de Víctor fuera de la puerta, Beatrice se levantó y se miró en un espejo. Pronto levantó las comisuras de la boca. Bueno, entonces no puedes concertar una cita.
Sintiéndose mejor, Beatrice abrió la puerta a su alrededor. Pero tan pronto como vio el rostro de Víctor, que se había calmado, se preocupó. Cuando Víctor entró, Beatrice lo miró y preguntó con preocupación. ¿Qué está sucediendo? Oh, eso es. Está bien, dímelo. Cuando Beatrice lo sugirió en voz baja, Víctor bajó la cabeza. Lo siento, pero mientras te escoltaba, perdí los estribos y me fui. Beatrice se echó a reír ante su comentario. Jo, ¿sabes que eras realmente arrogante en ese entonces? La cara de mi hermano valía la pena ver después de que saliste así. Entonces. Víctor se sonrojó y suspiró. No te burles de mí. Me temo que me van a despedir. Beatrice dijo casualmente. Si mi hermano te despide, ¿por qué no eres mi caballero? Entonces pudo ver el rostro de Víctor endurecido. Oh, cometí un desliz de lengua. La brecha entre el caballero de la guardia del príncipe heredero y el caballero de la princesa como yo es tan grande que no puedo atreverme a comparar. Fue cuando Beatrice inclinó la cabeza con melancolía. Bueno, el único caballero que protege a su Alteza Imperial es maravilloso. Ja, ja, ja. Es reconfortante tener la esquina de la vibra. Beatrice sonrió alegremente a Víctor con ojos increíbles ante las palabras con voz brillante. Pronto dijo Víctor, mirándola con ojos serios. Aunque no soy el espadachín más poderoso del mundo, seguramente protegeré a la princesa. Beatrice volvió la cabeza, sonrojándose ante sus palabras. Por supuesto. ¿No es eso lo que prometiste? Jo. Lo hice. Incluso por un momento cuando ella sonrió con torpeza, Víctor inclinó la cabeza. Entonces trabajaré duro para escoltarla hoy, Su Alteza Imperial. Las risas seguían subiendo. Beatrice se esforzó por reunir sus expresiones faciales y dijo con calma. Sí, por supuesto. ¿Qué diablos estás haciendo? Cuando Regis preguntó, el alter ego de Papnil respondió, levantando las comisuras de su boca. Entonces, me recuerda a los viejos tiempos. El día que me ayudaste a salir de ese maldito grillete, solo la mitad. Ante el comentario, Regis miró a Papnil con un estremecimiento. Los ojos del dragón, sonriendo con pupilas delgadas, vislumbraban vida. Si no fuera por ti, todavía estaría pudriéndome en esa maldita cueva sin saber cómo va el mundo. En ese sentido, estoy agradecido de que pueda ser visto como un alter ego hecho por mí mismo. La energía de color rojo oscuro estaba circulando lentamente, creando una atmósfera de emoción. Papnil. Papnil se rió de la llamada de Regis. Pero no importa cuánto lo piense, me molesta el hecho de que la libertad que tengo es la mitad. Así que juega conmigo después de mucho tiempo. A medida que el aire de la habitación se volvía cada vez más áspero, la densidad de la bandera se incrementaba. Dijo Regis, agarrando el colgante en su bolsillo. Si quieres probar, pruébalo. Cuando dijo con confianza, la expresión de Papnil se volvió fría. Por ser descarado, ser dueño de algo nuevo, en ese momento, la magia emergida inundó a Regis. ¡Kvan! Regis levantó su espada de guardián y bloqueó el ataque de Papnil. Y, como Papnil había prometido, se activó la espada del guardián. Papnil, que bloqueó el ataque que volvió a él, levantó una comisura de la boca bruscamente. ¿Cuál es mi propósito? Te lo haré saber si quieres saberlo. Después de hablar, Papnil comenzó a aumentar sus fuerzas. Al mismo tiempo, se generaron varias luces mágicas de ataque alrededor de Papnil. Pero si detienes todos estos ataques. Si no la bloquea, esta casa no estará segura. Regis concentró la energía de todo su cuerpo en la espada para crear una forma de espada larga. Debo detenerlo todo. Fue cuando. La puerta que pensé que no se abriría. Regis llamó a su hija, quien abrió la puerta, con voz sobresaltada. No. Jubelian. Saludos, mi señor. Tan pronto como llegué a casa, al ver que Derek me saludaba, dije a la persona que más quería ver. ¿Dónde está papá? Oh, ahora estará en su habitación. Tan pronto como escuché a Derek, me dirigí a la habitación de mi papá. Sí. Ahora la pregunta es, no dudes en abrírselo, papá. Con tal determinación, me quedé en la puerta en un estado de nerviosismo. No es tan fácil como pensaba. Respiré hondo y llevé la mano a la manija de la puerta. Sí.
Fue cuando estaba pensando en girar el pomo de la puerta o no mientras tragaba así. ¡Kvan! Sorprendido por el sonido de la habitación de mi papá, traté de abrir la puerta. Pero la puerta no se abrió fácilmente. ¿Está cerrada la puerta? Por favor, abre. Fue cuando lo tiré de nuevo con la esperanza de que se abriera la puerta. Estallido. La puerta se abrió con un sonido. Por fin está abierto. Por un momento, abrí mucho los ojos a la vista que había visto. No, ¿qué es todo eso? Numerosas bolas de fuego flotaban alrededor de un fantasma que se parecía a Max visto en nuestro territorio. Y solo sabía una palabra que explicaría el fenómeno. Eso es magia. Fue cuando di un paso en blanco sin darme cuenta. No. Jubelian. Mi papá corrió hacia mí y me abrazó como estaba. No fue hasta que lo sostuve en mis brazos que comencé a comprender la situación. Ese fantasma estaba tratando de golpear a mi papá, ¿verdad? Como si mi suposición fuera correcta, pude ver las bolas de fuego volando lentamente hacia nosotros como en cámara lenta. Y mi papá abrazándome con una mirada nerviosa. A papá también le está costando detener esa bola de fuego. Apreté el puño con fuerza. No quería ver más a mi papá tratando de dar su vida por mí. Ahora quiero protegerte. En un momento tan desesperado y eterno, una luz plateada brillante comenzó a envolvernos a mi papá y a mí. Alcance la luz. Por favor, protégenos. A mi voluntad, la luz se convirtió en la forma del escudo y se tragó numerosas bolas de fuego. Entonces, un fantasma que se parecía a Max me miró sin comprender y abrió la boca. Kirkenim. La calidez del rayo de luz era notablemente similar a la del hombre al que no había echado mucho de menos. Papnil miró a Jubelian con vagas expectativas. Kirkenim. Aunque tenía tantas expectativas de que Kirke podría haber descendido sobre el cuerpo de un sacerdote, Jubelian era muy diferente de su maestro, Kirke. Pero pronto mostró su decepción en su rostro. ¿Tú, qué eres? Si fuera ella, no me miraría así con los ojos del enemigo. Mientras hacía una sonrisa amarga por un momento, Papnil fue astuto. Adivina. Te daré un premio si obtienes la respuesta. ¿Qué piensas? Las palabras arrugaron levemente la mitad de la frente de Jubelian. No juegues. Papnil sonrió al sentir el amenazador fluir de la atmósfera. Por cierto, eso es mucho poder. A este ritmo. Los sacerdotes de Kirke eran los mejores de la historia. Se le ocurrió que tal vez eso ayudaría a su plan. Sí, muéstrame tu fuerza. Con eso juzgaré el valor de su uso. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Papnil, que estaba esperando que Jubelian atacara, frunció el ceño mientras su frente se arrugaba. ¿O qué es? ¿Por qué no está atacando? Obviamente, el poder mágico circundante de Jubelian fluctuaba, por lo que la hostilidad que tenía era segura. Sin embargo, ¿por qué? Pronto Papnil adivinó por qué y preguntó. ¿No sabes cómo atacar? Efectivamente, dijo Jubelian, sonrojándose. Oh, ¿no? Si hago algo estúpido, la pelota se volverá loca. Curiosamente, como él lo vio, la especulación que había estado hirviendo justo ahora se enfrió. Papnil de repente sintió lástima por sus descendientes. Tener una relación con un niño tan lento. Pensé que era tan malo. ¿Es por ella? Papnil murmuró suavemente. Mi identidad es una roca incluso si le preguntas a tu padre. Papnil, que había perdido su espíritu de lucha, regresó en silencio al prohibido. Me tomé en serio el nombre Papnil. Papnil es el diablo, ¿verdad? Conocido como el dragón malvado que intenta destruir el imperio, pero incluso cuestiona su existencia. Pero había leído algo sobre eso en el original. Beatrice, sé cómo te sientes. Mi familia también me traicionó. Cuando Liche acababa de despertar, se acercó a ella. El Papnil original incitaba a Liche constantemente. Culpar a sus padres y odiar a esta sociedad que la oprimía. Y a medida que pasaba el tiempo, Liche comenzó a estar de acuerdo con él e hizo planes para destruir el imperio. Esta vez, su propósito no será diferente, ¿verdad? Por un momento apreté los puños, miré a mi papá y sonreí en vano. Aunque use magia, no hay señales de vergüenza. Eso significa. Había una alta probabilidad de que papá ya supiera que yo era un mago. Mi memoria que ha sido borrada y luego regresa repentinamente puede estar relacionada con la magia.
¿Y cómo llegó a conocer a Papnil? Dejé de hiperventilar después de aclarar muchas preguntas. Esto se debe a que me di cuenta de que no tiene sentido pensar por mi cuenta sin preguntarle a la persona en cuestión. Papá, yo solo. Fue cuando le iba a preguntar por Papnil primero. Mi habitación está sucia, así que, ¿por qué no nos movemos primero? Solo entonces asentí cuando me di cuenta de que la habitación de mi papá se había convertido en un desastre. De vuelta en su cuerpo principal, Papnil suspiró. Tenía la esperanza de que ella me ayudaría en mi plan, pero es una sacerdotisa, que ni siquiera puede hacer un ataque mágico. Aunque patético, Jubelian era digno de ser incluido en su plan, como única sacerdotisa de Kirke. Será mejor que espere y vea. Por otro lado. Pronto, Papnil miró fijamente a Beatrice, que se proyectó ante sus ojos. Ancestro, ¿estás escuchando? Los ojos de Papnil se enfriaron rápidamente. No creo que haya ninguna posibilidad para la princesa. Papnil, mirando la figura de Beatrice con ojos indiferentes, cerró lentamente los ojos. ¿Me aprovecho de la hija de Regis y de mis otros descendientes? Si no son ellos, buscaré a alguien más. Papnil usó magia para examinar a la emperatriz esta vez. Guarde el veneno. Un veneno incoloro e inodoro que no reacciona a la plata y no sabe a nada. Sus ojos se llenaron de veneno cuando ordenó al caballero de la guardia. Me temo que pronto va a pasar algo divertido. Papnil se rió de las comisuras de la boca y pronto tuvo una mirada fría en su rostro. Por supuesto, esto es inútil para mi plan. Cuando Papnil hizo estallar el dedo, esta vez se acordó del emperador. Sir Mikhail, ¿qué está pasando? Ante la pregunta del emperador, un joven con una rodilla arrodillada frente a él abrió la boca. Su Majestad Imperial, ¿de verdad quiere ver al príncipe heredero y Floyen unir fuerzas? ¿No se lo dije antes? El duque de Floyen no puede ser el poder del príncipe heredero. Por supuesto que no dudo de ti. Sin embargo, me temo que el poder del duque de Floyen sea absorbido por el príncipe heredero. Papnil se rió mientras escuchaba su conversación. El favorito del dios de la guerra, que posee esa espada lunática, tiene un tipo divertido. Aunque despreciaba a los incrédulos, era muy consciente de la fuerza de su elegido. Tal vez seas tan fuerte como Regis. Y tal vez ayude a mi plan. Por eso Papnil decidió recordar a Mikhail. Lentamente revelando la verdad. Después de mudarme a mi habitación, respiré hondo y abrí la boca. Papi, dijiste antes que podía preguntarte lo que quisiera, ¿verdad? Después de un rato, mi padre se tocó la cabeza lentamente. Lo hice. Así que cuando recuperé mi memoria, e incluso cuando usé magia, mi papá no se agitó. Al oír su suspiro, tragué mi saliva seca y continué. Me gustaría que me explicaras eso. Al poco tiempo, mi papá habló con calma. La razón por la que perdiste la memoria es porque la sellé con magia. Cuando abrí mucho los ojos de asombro por la palabra sellado, dijo mi padre con voz amarga. Siento haber sellado tu memoria sin permiso. Cuando me miras, siempre te desmayabas y sufrías. Papá no podía seguir hablando y pensó que lloraría. Y suspiré, mordiéndome los labios. Porque pensé que mi papá mató a mi mamá entonces. Después de escuchar la razón para sellar mi memoria, mi pregunta se resolvió, pero se volvió amargo. Quizá por eso me evitabas. Me quedé mirando a papá, que tenía una expresión sombría en el rostro. Quiero que sepas que ahora está bien. ¿Pero cómo? Entonces, de repente recordé mis viejos recuerdos. Ja 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 ja, papá. Cuando llegaba a casa, a menudo tenía una expresión sombría en su rostro, que se iluminaría si lo abrazaba sin dudarlo. Pero a esta edad, ¿cómo hago eso? Por un momento, me levanté mirando el rostro pálido de mi papá. Luego me acerqué a mi papá, me senté a su lado y le tomé la mano. Papá, lamento el malentendido. Papá negó con la cabeza y me apretó la mano. Lamento no haber hablado correctamente y haber entendido mal. Sin embargo, después de resolver los problemas de nuestro corazón, nuestra relación parecía volver a la normalidad. Miré a mi papá y me apoyé en su hombro como si fuera una traviesa. Sí, podemos empezar paso a paso. ¿Qué tan silencioso pudo haber estado? De repente, sentí curiosidad por las cosas que aún no he resuelto. Cuando miré a mi papá, asintió y abrió la boca. Debes tener curiosidad por más.
Me reí de su palabra. Al ver que sabes lo que pienso con solo mirarme a los ojos, ciertamente parecía que nuestra relación entre padre e hija se estaba recuperando. Pero, ¿cómo sellaste mi memoria? Usé magia para sellarla. Pronto papá negó con la cabeza y dijo: No, sabía que tenías un don para la magia, pero hoy es la primera vez que usas magia. Me pregunté si habría algún recuerdo que todavía no pudiera encontrar, pero las palabras me sentí aliviado. Sin embargo, aún quedaban preguntas sin respuesta sobre el problema. Entonces, ¿quién selló mi memoria? Mi papá suspiró ante mi pregunta y me miró. Es Papnil. Es el primer emperador. Sé si se trata de él, pero tengo curiosidad por saber cómo consiguió sellar mis recuerdos. Cuando le pregunté indirectamente, abrió la boca con amargura. Suena como una larga historia. Sí, pero no importa. Mi papá tendrá mucho tiempo para pasar conmigo en el futuro. En mi respuesta, papá asintió con una suave sonrisa. Correcto. Después de ser manipulado por el anillo de Kirke, Regis tuvo que hacer cualquier cosa que el emperador le dijera que hiciera. Incluso en el momento en que la enfermedad de su padre empeoraba. Su Majestad Imperial, mi padre está muy enfermo. Por favor, déjame estar al lado de mi padre. Pero el emperador dijo, ignorando la seria solicitud de Regis. ¿No ha estado enfermo tu padre durante un año? No es una emergencia inmediata, pero si no ayuda a la oficina con ese tipo de cosas, ¿debería usarlo? Pero su salud se ha estado deteriorando últimamente. No se preocupe. El duque de Floyen seguramente se recuperará en poco tiempo, así que descanse. Al final, Regis no pudo apoyar a su padre incluso cuando cerró los ojos y tuvo que dejarlo ir. El día del funeral de su padre, Regis salió corriendo de la sala del funeral angustiado. Fue el prohibido, que solía venir con su padre cuando era joven, que Regis dejó de correr sin destino. Regis, tenlo en cuenta. El dragón malvado, que está tratando de destruir el imperio, está dormido aquí, así que no intervengas. Debes tener especial cuidado con esa cueva. ¿Entiendes? Por un momento, recordó recuerdos con su padre, y Regis pronto derramó lágrimas, torciendo su rostro en agonía. Pronto, un rugido como una bestia salió de Regis. Es por mí. Mi padre murió por mi culpa. Poco después de gritar, Regis sacó el colgante de su bolsillo y lo apretó. Regis, es posible que hayas pensado que deberías ir, pero, de hecho, este colgante tiene la capacidad de conceder deseos. Pero como tienes que arriesgar tu vida, será mejor que no pidas un deseo por el resto de tu vida, ¿verdad? Regis agarró el colgante con fuerza y recordó lo que había dicho el emperador. Debes tener en cuenta que lo que haces es una hazaña para el imperio. Regis rechinó los dientes y se dijo a sí mismo con espíritu de vida. Si no fuera por el emperador. El deseo de que el emperador y el imperio desaparecieran era feroz, pero Regis soltó rápidamente su mano. No, no puedo morir con mi madre y Amelia. Fue cuando Regis, que era tan realista, estaba a punto de regresar a la funeraria. ¿Odias al emperador? Regis frunció el ceño ante la repentina voz. ¿Quién es? Regis sintió la energía a su alrededor. Sin embargo, excepto él mismo, solo volaban pájaros y animales pequeños. Escuché algo porque estaba en shock. En ese momento, escuchó una risa. Soy alguien que odia al emperador como tú. Al mismo tiempo, se sintió una enorme ola de energía en la cueva. Por un momento, endurecí mi rostro mientras escuchaba la ira de mi papá hacia el emperador. ¿Odias al emperador? Es similar al de Liche. Pensando de esa manera, le pregunté a mi papá. Fue Papnil. Mi papá asintió afirmativamente a mis palabras. Sí. Mirando a mi papi. ¿Entonces peleaste con Papnil ese día? Ante mi pregunta, papá se rió y negó con la cabeza. No, era demasiado porque no tenía armas. Además, existe la posibilidad de que invada nuestro territorio, así que pensé que sería mejor que regresara. Pero papá no está atado por las armas, ¿verdad? En ese momento, también estaba obsesionado con las armas. Porque el maestro era solo un recién llegado. Por una razón algo realista, mi papá se sentía como un ser humano. Cuando lo miré, mi papá me acarició la cabeza y preguntó. Es tarde, hablamos de eso la próxima vez. Negué con la cabeza ante su pregunta. No,
Por favor, continúa. Pero me temo que te irás a la cama demasiado tarde. Eso. Al día siguiente, Regis, que miraba cómo enterraban a su padre en el suelo, recordó lo ocurrido ayer. Como dijo ayer la voz, el dragón maligno podría haberse despertado. Así que se ordenó a sí mismo regresar y adoptar una postura defensiva, pero el dragón no entró para una incursión. Lo escuché mal. En el momento de suspirar, de repente recordó lo que dijo su padre en la mente de Regis. Regis, tenlo en cuenta. El hecho de que es deber del Señor proteger a la gente de la tierra. Y este padre tiene mucha confianza en que serás un gran señor. Regis, que miraba en una dirección prohibida con la cara rígida, repitió las palabras de su padre y apretó el puño. Podría haber escuchado las voces, pero yo. Regis les dijo a su madre y Amelia que tenía un lugar a donde ir por un tiempo, y luego se fue de casa con una espada. Si te encuentras con un dragón, no te asustes. El colgante que puede desatar sus grilletes solo puede ser utilizado por nuestros propios familiares. Así que todo lo que tienes que hacer es rechazar su oferta, que es el deber del primer emperador para con nuestra familia, recordar las palabras de su padre que escuchó una vez. Regis, que pronto llegó al prohibido, sonrió abatido. Entonces es. Si el dragón maligno se hubiera despertado, habría sido un motín antes. El momento en que Regis estaba a punto de darse la vuelta con ese pensamiento. ¿A dónde vas, niño? En la imagen de un hombre translúcido frente a sus ojos, Regis endureció su rostro. ¿Qué? El sol todavía está alto, así que puede. Cuando se le preguntó quién era, el hombre respondió con una sonrisa ensangrentada. Mi nombre es Papnil, el padre del primer emperador Aset, el dragón. Como era de esperar, Regis agarró la hoja de una espada con fuerza en la imagen de un hombre transfiriendo el nombre del dragón maligno. Tendré que deshacerme de él. Si se libera al dragón maligno, es posible que nuestro territorio no esté allí como ejemplo. En ese momento, dijo el hombre con picardía. Tal vez hayas escuchado alguna mierda extraña sobre estar sellada. Como si yo fuera el diablo. Pero no es una cuestión de hecho. ¿Cómo puedo creer eso? Cuando Regis le preguntó, Papnil respondió. ¿Existen magos ahora? Regis abrió mucho los ojos como si estuviera sorprendido y miró a Papnil con ojos fríos. No tú. Regis respondió, asintiendo con la cabeza para sondear a Papnil. Sí, existen. Sin embargo, Papnil miró a Regis y levantó una comisura de la boca. Pero debe ser raro. Mi hijo, Altair, es un tipo muy celoso, por lo que no podría haber dejado a los magos que podrían superarlo. Pronto, Papnil levantó el brazo. ¿No sería feo porque su padre, que lo detuvo tratando de matar a los magos, también estuviera encadenado? Gracias a eso, no pude dar un paso fuera de lo prohibido. Regis abrió la boca mientras miraba a Papnil con ojos temblorosos. Todavía no puedo creerte. Entonces Papnil se rasgó las comisuras de la boca y dijo, déjame jurar por el nombre de la luna y el dios de la magia. Kirke, fue un juramento en nombre de Dios, pero no lo creí. Todavía hay mucha sospecha. En ese momento, mi papá abrió la boca con frialdad. Pero al final, fui engañado por él. ¿Y cómo? Papnil me ayudó a ganarme mi confianza y fingió simpatizar con que el emperador me manipulara. Dijo que me ayudaría si soltaba los grilletes. Recordé el movimiento anterior. ¿Le soltó entonces? Pero lo que dijo papá no fue lo que esperaba. No podía creerle sin importar qué tipo de comentarios hiciera. Siempre tenía en mente las palabras de mi padre. Él y yo recordamos lo que su padre le dijo antes. Si te encuentras con un dragón, no te asustes. El colgante que puede desatar sus grilletes solo puede ser utilizado por nuestros propios familiares. Así que todo lo que tienes que hacer es rechazar su oferta, que es el deber del primer emperador para con nuestra familia. Pero incluso si está atado, es un dragón que es poderoso sin importar lo que digan. Tenía miedo de que pudiera hacerlo. Algunas tonterías, así que no tuve más remedio que visitarlo todas las noches. Al poco tiempo, los ojos de papá se oscurecieron levemente. Pero tu mamá pensó que era extraño y dudaba que yo la estuviera engañando. Recordé a mi mami. Su estado mental, siempre nervioso y deprimido, pareció enfermo durante bastante tiempo. Pero no podía decirle la verdad. Me preocupaba que, si se enteraba de que ese monstruo estaba cerca de nuestro territorio, se equivocaría.
Fue un buen juicio. Si fuera la personalidad de mi mamá, tendría que ir a ver si realmente es un dragón. Así que le di otra excusa, pero ella no lo creyó. Pronto papá se mordió el labio inferior y dijo: hasta el punto en que el niño que había estado esperando con tanta ilusión se queda hasta el punto de nacer. Ese habría sido yo. Mi papá me dio una respuesta sorprendente, pero habló en voz baja. Sí. Tomando mi mano con fuerza, papá apretó los dientes y luego continuó. Recuperé tarde. Usé la excusa de proteger la tierra de Papnil, pero solo entonces me di cuenta de que no había logrado proteger a mi familia. Pronto papá me miró con los ojos ligeramente rojos y dijo: lo siento. Es toda mi culpa que no fueras amado por tu mamá. Había angustia en su voz tranquila. Sacudí la cabeza pensando en los felices recuerdos de mi infancia y la última vez que vi a mi mamá. Está bien. En cambio, mi papá me dio más amor. Y mi mamá me quiso al final. Papá me asintió lentamente con una sonrisa triste. Así es. Ella era una persona fuerte. ¿Cuánto tiempo llevo sosteniendo la mano de mi papá? Papá abrió la boca con una cara oscura. Después de que te cayeras en el funeral de Amelia, me viste y te desmayaste mientras jugabas. Ni el médico, el terapeuta ni el sacerdote saben qué lo causó. Tuve que tomar una decisión mientras te veía detenerte día a día. Si es una decisión. Cuando nublé mis palabras, papá asintió lentamente. Porque los síntomas que veo eran similares a la avalancha de maná que un día escuché a través de los rumores. Así que tuve que ir a ver a un dragón llamado diseñador de magia. Cuando llegó Regis, que no había caminado durante mucho tiempo, Papnil, que tenía la forma de un dragón, torció la boca. ¿Quién es este? No eres Regis quien me enterró. Regis miró al dragón, que estaba luchando por vivir, y habló en voz baja. Papnil, yo al oír la palabra contrato, Papnil se rió con entusiasmo y luego torció la boca. Pero pronto, ante las palabras de Regis, Papnil no tuvo más remedio que endurecer su rostro. Soltaré los grilletes como desees. El precio que le pedí fue hacer mi favor primero, y luego no me haría daño incluso después de que lo dejara ir. Pero podría romper el contrato. Ante mi pregunta, papá negó con la cabeza y dijo: debido a que es un contrato a través de un colgante que llega a nuestra familia y una llave para abrir sus grilletes, ni él ni yo pudimos romperlo. Un contrato que no se puede romper significa que papá también debe soltar los grilletes. Pronto miré a mi padre con ojos temblorosos y abrí la boca. ¿Firmaste un contrato? Sí, tan pronto como te trató como contraído, solté los grilletes. Ja, papá. ¿Por qué hiciste eso? Por un momento, recordé la situación de mi papá, que estaba desesperado en ese momento, cuando suspiré y me sentí sofocado. Sí, porque me estaba muriendo. Fue cuando. Papá abrió la boca con una leve sonrisa, como si se estuviera riendo. Pero su cuerpo aún no puede escapar de la prohibición. ¿Qué? ¿Por qué? No solté todos los grilletes, solo algunos. Me sorprendió el comentario con la boca abierta. Oh sí. Es una condición para que mi papá suelte los grilletes, así que incluso si no los suelta todos, se hará un contrato. Estuve admirando la sabiduría de mi papá por un tiempo. Pero papá, antes, Papnil. Antes de que terminara la pregunta, mi papá negó con la cabeza para hacerme saber lo que yo no sabía. Es un alter ego, no el cuerpo. Solo puedo usar alrededor del 10% del poder. Incluso eso se puede usar porque solté los grilletes. Oh, por eso estás tratando de usar a otra persona para destruir el imperio. Por un momento, me preocupé por mi papá. Como mi padre jugó juegos de palabras en el contrato, Papnil podría estar de la misma manera. Por ejemplo, si intenta atraer a alguien para que lastime a mi papá, no lo lastimó directamente. Fue cuando apreté los dientes. Es tarde. ¿Por qué no te vas a la cama? Sentí mi corazón palpitar en el rostro de mi padre sonriéndome. Así que me sorprendió decir lo mismo. Papá, me aseguraré de protegerte. Mi papá pronto me sonrió. Sí, eso es reconfortante. Capítulo 175. Mikhail estaba bebiendo solo en la lúgubre oficina. El duque de Floyen nunca me traiciona. No te preocupes, solo tienes que moverte bien como te digo. Animó al emperador a oponerse al matrimonio de Jubelian y el príncipe heredero,
pero el emperador solo habló de manera casual. No era una relación de confianza, pero Mikhail se convenció cuando vio la fe ciega del emperador en el duque de Floyen. Es obvio que el emperador puede manejar al duque de Floyen por cualquier medio. Es solo. Por supuesto. Aliméntame con mucha sangre del corazón del mago. Mikhail, quien una vez recordó lo que dijo el favorito impío, torció la boca. Eso es un truco de magia, y está bien matar a un mago para cubrir su falta de maná. La expresión de Mikhail no era muy buena, aunque había cuestionado a los magos desaparecidos. Si Jubelian es un mago, el emperador intentará matarla. Mikhail apretó el puño y abrió mucho los ojos. Nunca, no lo permitiré. ¿Y no sería más ventajoso para nosotros si la correa del duque de Floyen fuera también la correa de Maximilian? La cabeza de Mikhail le recordó a Jubelian con un vestido blanco. Aunque ella era una figura muy hermosa en su imaginación, fue el príncipe heredero quien estuvo a su lado de una manera llamativa. ¿Vas a darle lo mío a ese maldito tipo? Su corazón se enfría y su cabeza está hirviendo. No me hagas reír. Mikhail no pudo soportar el calor y trató de tirar la botella. Fue entonces capitán. ¿Está dentro? Con la voz de su subordinado, Mikhail dejó la botella sobre la mesa y abrió la boca. Adelante. Pronto se abrió la puerta y pudo ver el rostro del subordinado. Fue uno de los hombres que una vez puso bajo vigilancia a la emperatriz. ¿Qué te trajo aquí para verme? Ante la pregunta de Mikhail, el subordinado abrió la boca después de saludar en silencio. No es diferente, y el comportamiento de la emperatriz es extraño en estos días. ¿Qué? Cuando Mikhail, quien estaba nervioso por el asunto de Jubelian, preguntó con un gemido, el subordinado abrió la boca. Dicen que está buscando veneno. ¿Veneno? Mikhail pensó en la primera persona que la emperatriz eliminaría, y pronto sonrió. Quizá la emperatriz limpie al príncipe heredero. Las ganancias inesperadas hicieron que Mikhail se sintiera mejor nuevamente. Entonces, dijiste que la princesa también podría ser un mago, ¿verdad? Tenía una idea general de cómo utilizar a la princesa. Mikhail levantó las comisuras de la boca. Conseguiré mi maná, mi Jubelian y mi trono. Pronto, Mikhail abrió la boca. Pasaré por el palacio de la princesa mañana. Su subordinado preguntó las palabras de Mikhail con asombro. ¿Qué? ¿Qué te trae al palacio de la princesa? Quiero ver si los caballeros de la comisión del príncipe heredero están bien. 1 de cada 10.000. Pronto Mikhail detuvo el retorcido arsénico. Si abandonaste tu deber, serás castigado. Papnil, que estaba mirando a Mikhail, levantó las comisuras de la boca. El día que mi maldito hijo fundó este maldito país, va a suceder algo interesante. Me va a proteger. Regis pronto miró a su hija con expresión preocupada. ¿Por qué dirías tal cosa, y si el emperador te atrapara? Cuando le dijeron a Papnil, Regis había investigado a los magos. Y como resultado, pudo ver que los magos estaban desapareciendo sin dejar rastro. Si el emperador te toca, yo. Fue cuando Regis apretaba el puño sin saberlo. Anne. Pudo ver a Jubelian bostezando en un abrir y cerrar de ojos. Jubel, ¿qué piensas de lo que acabo de decir? Cuando le dijo a su hija que se fuera a la cama, ella le devolvió la sonrisa. Regis sonrió mientras se dirigía a la cama en lugar de responder. Es más alta que antes, pero todavía es joven. Poco después, mientras Jubelian se sentaba en la cama, Regis miró fijamente el rostro de su hija. No te preocupes por eso solo. Resolvámoslo juntos ahora, papá. Sí, será mejor que te advierta de antemano lo que hará el emperador. Fue entonces. ¿Tienes algo que decir? Regis suspiró ante la pregunta de su hija. Jubel, el hecho de que los magos sean tan raros hasta ahora significa que es muy probable que la familia imperial haya tomado alguna medida con respecto a ellos durante generaciones. Cuando Jubelian dijo eso, como si hubiera visto a través de su mente, Regis miró a su hija con ojos asombrados. Soy una pequeña duquesa decente ahora. Regis se rió del comentario innecesario de su hija. Pensé que eras joven, pero estaba equivocado. Regis miró a su hija con afecto por un momento y asintió. Sí, y si el anillo me manipula, entonces. Regis apretó los dientes, incapaz de hablar. Tal vez te ataqué como lo hice entonces.
Entonces, sus ojos se encontraron con Jubelian. Papá. ¿Qué ocurre? ¿Alguna vez has oído hablar de la debilidad del anillo de Papnil? Regis recordó la debilidad del anillo que había escuchado en el pasado. Pero hay una posibilidad. El anillo debería mostrarle a su dueño quién es más poderoso que hace mucho frío. ¿Cómo? Un mago que fue separado de la actual familia imperial hace una década. El actual emperador, dueño del anillo, no es un mago. Era seguro decir que era poco probable que Max y Beatrice, los dos, fueran magos. Por supuesto, pero no es posible porque. Incluso si no es posible, solo dímelo. Ante las palabras de su hija, Regis suspiró y dijo: si aparece un mago poderoso entre la familia imperial, el anillo puede elegir un nuevo propietario. Tan pronto como sus palabras terminaron, pudo ver los ojos de Jubelian abiertos de par en par. Con el tiempo, Jubelian lentamente abrió la vista e inclinó la cabeza. Jubel, ¿está frustrada? Regis estaba preocupado por el hábito de temblar de su hija. ¿Qué ocurre? En ese momento, Jubelian levantó la cabeza. Papá, creo que puedo encontrar un nuevo dueño. Yo. Jubel, un mago que sucedió a la sangre de la familia imperial. No puedes ser el dueño del anillo. Entonces Jubelian inclinó los ojos y asintió. Sí. Así que voy a enseñarle la magia a la princesa. Por un momento, Regis suspiró. De todos modos, parece que te confunden con enseñar magia. Escuchó que la magia es el reino del talento completo, y aquellos que no poseen maná ni siquiera merecen aprender magia. Además, Beatrice, la hija del emperador actual que se sospecha que mató al mago con poco maná, no podría haber sido rica en maná. ¿Cómo explico esto? Fue cuando Regis estaba pensando en ello. Jubelian se levantó de un salto y chasqueó las manos. Me aseguraré de que estés libre. Como era una palabra desesperada, sabía que era una tortura inútil de esperanza. Pero no puedo creer que estés llorando. Su hija era tan admirable y hermosa que Regis giró lentamente la cabeza. Gracias. Jubelian lo abrazó y dijo: Papá, confías en mí, ¿no? Estoy seguro de que saldrá bien. Incluso si no soy libre, es suficiente porque estoy feliz gracias a ti. Sin palabras fuera de su boca, Regis mantuvo una sonrisa suave. Buenas noches, papá. Mi papá asintió con una sonrisa ante mi saludo. Buenas noches, Jubel. Tan pronto como papá salió de mi habitación, levanté la parte superior de mi cuerpo y suspiré contra la cabecera de mi cama. Papá, tuviste una mirada inesperada, ¿no? Vale la pena. Mi comportamiento consistía básicamente en hacer de Liche un mago sin ningún fundamento. Pero si te digo que estoy reencarnado y el contenido de este libro es el mismo que el que vi en mi vida anterior, gané, ¿entiendes? Tal vez pienses que estoy loca. De cualquier manera, sería mejor ser vista como un lanzamiento sin fundamento que como una situación en la que no hay respuesta. Por cierto, es un problema. Pronto es el internacional, el diagrama de flujo que es diferente del original y la aparición de un dragón llamado Papnil. Me dolía la cabeza de muchas formas. Ordené mis pensamientos paso a paso y establecí prioridades. Sí, en primer lugar, convertiremos a Liche en un mago antes del día de la fundación. Y apreté los dientes y apreté el puño. Averigüemos quién me incriminó en el trabajo original y quién está tratando de asesinar a Liche. Terminaré con el peligro de muerte si logro pasar el día de la fundación a salvo. Después de tomar una decisión, estaba a punto de dormir, pero me reí de la puerta de la ventana. Oh, el sol ya ha salido. Por un momento, estaba enterrado en la cama, mirando al cielo en un estado de ánimo abatido. Vamos a dormir un poco, porque tendré que estar en forma si quiero pelear. Antes de cerrar los ojos, oré fervientemente. Por favor, haz feliz a mi familia. Papneel arrugó los ojos. De ninguna manera pondré una barrera en toda la mansión. Trató de hacer un seguimiento de los movimientos de Jubelian y Regis, pero esto fue demasiado. Eso es bastante bueno. Me encantaría esa magia. Si como eso, me deshaceré de este maldito grillete rápidamente. No había ninguna disposición en el contrato de Regis que no pudiera tocar a Jubelian. Sin embargo, no quiero que mates a Regis por error. Si hago eso, perderé la vida por incumplimiento de contrato. Pronto, Papneel se agarró la barriga y se echó a reír.
Si sale como lo planeé, será muy divertido. A partir de hoy, escoltaré a la princesa con Lord Víctor. Como era de esperar, cuando llegaron los guardias enviados por el príncipe heredero, Beatrice parecía indigna. Ahora, no puedo estar a solas con Víctor. Espera, ¿en qué estoy pensando? Fue cuando se estaba enfriando la cara. Su Alteza Imperial la princesa. La vista de Mikhail visitando el palacio de la princesa sin permiso hizo que Beatrice arrugara los ojos. Mikhail, ¿qué le trae por aquí? Cuando Beatrice lo miró fijamente. ¿Cómo has estado? Entonces, alguien se interpuso entre los dos. Por favor, háganos saber a qué ha venido. Eres confiable. Mientras sonreía a la espalda de Víctor, Beatrice lo miró fijamente cuando vio a Mikhail levantar el rabo de la boca. ¿Te estás riendo? Pronto Mikhail abrió la boca. Debería haberte visitado más a menudo, pero finalmente estoy aquí porque estoy ocupado. ¿Estás ignorando a Víctor ahora? No importa cuán baja sea su posición que la de Mikhail, Víctor es la escolta de la familia imperial, Beatrice. Víctor no solo lo ignoró, sino que ella se sintió incómoda cuando él se arrastró frente a ella, la familia imperial. Mi caballero le habría pedido que revelara sus asuntos. Capitán Essen. Ante la pregunta de Beatrice, Mikhail, en lugar de sentirse intimidado, se encogió de hombros y respondió. Ni siquiera es la escolta oficial de Su Alteza Imperial, y no siento la necesidad de responder a sus palabras. ¿Qué? Beatrice levantó la voz poniendo el borde, pero Mikhail dijo con calma, mirando a Víctor. ¿Y cómo puedes responder al caballero que ni siquiera puede defenderse? ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Fue antes de que terminaran las palabras de Beatrice. ¿Cuánto tiempo lleva ese hombre en el jardín? Beatrice se sintió conmovida por esas palabras en las que nunca había pensado. Estoy seguro de que nos quedamos callados. ¿Cómo pudo hacer eso? Recoge y ven. Por orden de Mikhail, los caballeros del trono del emperador rodearon al hombre enmascarado y lo llevaron. Preguntó Beatrice, frunciendo el ceño ante el flujo inusual. ¿Quién es él? Estábamos obsesionados porque estaba escondido en el jardín. Cuando los lugartenientes del emperador respondieron, Mikhail dijo, mirando a Víctor con ojos deslumbrantes. ¿Cómo puede un hombre que no puede atrapar una rata como esta escoltar a Su Alteza Imperial? Ante la charla de Mikhail con una sonrisa irónica, Beatrice lo miró con los labios inclinados. ¿Qué quieres decir? Pronto una sonrisa desapareció del rostro de Mikhail. Miró a Beatrice y abrió la boca. No puedo aceptar esto como el capitán de la Guardia Imperial. Aunque Víctor ni siquiera se movió, Beatrice sintió que le hervía el estómago.